Auspicia a Impacto Económico Transportes Crexel, agregando valor a la actividad energética en Argentina y Chile. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Microtrack. Tercer bloque de Impacto Económico. Continuamos debatiendo el tema de la inflación, cómo erradicarla, cómo generar las condiciones para la inversión, en línea con nuestra filosofía de que se escuchen distintas voces, cosa que no ocurre, por ejemplo, en la Universidad del Comahue, donde hay un pensamiento económico único, y en otras instituciones también. Estimados, apelando a vuestra capacidad de resumen, ambos son profesores también, ¿cómo solucionar el problema de la inflación? ¿Qué hacer? 2 o 3 ideas centrales, estratégicas, para pulverizar la inflación. Bueno, yo creo que la senda que inició Guzmán a principio de año es inteligente. De hecho, esto siempre tiene un delay, no sucede de un mes para el otro. Guzmán, yo recuerdo en el mes de febrero, cuando la inflación iba a ser alta en marzo, dijo, ojo, la inflación en marzo va a ser alta, pero va a empezar a bajar mes a mes. En marzo fue 4,8, y después fue 4,1, 4, 3,8, 3. Efectivamente se cumplió el sendero de inflación a la baja. Obviamente sigue siendo altísima, una inflación del 3% mensual. Pero en el presupuesto, Diego, ¿cuánto estaba estimada la inflación para este año? La inflación estaba estimada en el 29 y llegó a ser el 29 en el primer semestre. Naturalmente se subestimó la inflación y veníamos señalando. Al ritmo de principio de año la inflación iba a ser del 60, terminará en el 45. Ahora, el sendero que tiene en mente Guzmán es un sendero inteligente. Reducir el gasto, pero no reducirlo haciendo locura, porque evidentemente, de vuelta, hay una cuestión social que hay que tener en cuenta, ¿no? Y señalaba hace un ratito afuera de aire, se recortó el IFE y se recortó el ATP, que fueron las dos grandes herramientas durante la pandemia de asistencia del Estado para la emergencia, y sin embargo a principios de este año se dio de baja eso y un montón de gente quedó sin ese recurso, ¿no? Así que el Estado ha hecho un recorte. Sí. A ver, no en lo que es el sector público en sí, pero bueno, ahí volvemos. Juan Manuel, 2 o 3 ideas estratégicas para erradicar la inflación. Bueno, a mí me parece que, digamos, la situación de hoy en día requiere un paquete de medidas, ¿no? Más precisamente un plan de estabilización. ¿Qué es un plan de estabilización? Es un plan que, digamos, utilizan los países para controlar la inflación y además marcar senderos o preparar el terreno para el crecimiento económico. Entonces, vos ahí tenés distintas patas, ¿no? Una es la cuestión fiscal, ¿no? Tiene que haber un plan fiscal de reducción del déficit drástico, porque, digamos, tiene que ser creíble, tiene que ser sostenible. Ningún plan de estabilización funciona si no genera expectativas en los agentes de la economía de que los gobiernos van a poder sostener un equilibrio fiscal. O sea, y esto tiene que haber reformas del Estado, una reforma previsional, una reforma impositiva. Y por el otro lado, tenés que dar las señales de que se acaba la dominancia fiscal. Es decir, esto de que el Banco Central está a disposición de la emisión de dinero de acuerdo a lo que el Tesoro requiera, bueno, eso tiene que acabarse, porque hay que generar justamente, digamos, los condimentos, las expectativas, para que en ese sentido, digamos, los agentes crean que la inflación se va a acabar. Y en este sentido sí coincido contigo que una tercer pata es, digamos, por un tiempo, es algún pacto de salario, algún acuerdo social donde se acuerden salarios, se fijen precios, porque la inflación no es solamente un aumento de precios, sino que son distorsiones relativas en los precios. Claro. Entonces hay que acomodarlos, hay que sentar las bases. Entonces me parece que un plan de estas características donde tenga un fuerte componente fiscal, un fuerte componente monetario y en una primera instancia, sí es necesario, como lo hizo Israel, como lo hizo Chile, como lo hicieron todos los países, digamos que en algún momento tuvieron problemas similares a la Argentina y han salido exitosos, bueno, con algún acuerdo en el primer tiempo estableciendo anclas nominales el Banco Central, ya sea el tipo de cambio, ya sea la cantidad de dinero, ¿no? Okay. Ahora, Diego plantea el tema del costo social, por ejemplo, de una reforma del Estado de bajar el gasto. Yo le pregunto a los que dicen esto que acabamos de escuchar, digamos, un furioso ajuste y una reforma del Estado y un ajuste fiscal drástico, ¿cuál es el renglón del presupuesto que achicarían? ¿Cuál es el renglón? Digo, si el renglón es el empleo público, entonces la pregunta pasa a ser, ¿qué hacemos con la gente que salga del Estado y quede en la calle? Porque hoy el sector privado está comprimido, no tiene capacidad de absorber
X cantidad de millones de personas que queden en la calle. Entonces, insisto, una cosa es hablar de estas cosas en una mesa, en un debate televisivo o en una planilla, y otra cosa es después gestionar cuando las cuestiones son personas, ¿no? Cuando hay personas de por medio. La economía son personas, no son números. Entonces, cuando hablamos de un ajuste drástico en el gasto del sector público, estamos hablando de personas. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el renglón a ajustar? Y cito, y con esto del control de los precios y la inflación, lo que sucedió la semana pasada en la República Bolivariana de Alemania, ¿no? Donde para quien no esté en tema, el ¿qué Estado sucedió? está planeando expropiar 250.000 propiedades y ponerlas a disposición para controlar los precios de los alquileres, que en los últimos meses han subido 43%, ¿no? Imagínense un escenario donde Argentina planteara expropiar 250.000 propiedades. Seríamos Irán, Venezuela, Cuba, todo junto en un solo país, ¿no? Bueno, pero lo hace Alemania y parece que pasa de largo. Y después nos hablan de los países serios, ¿no? No quiere decir que esté bien que lo haga Alemania. No, o sea, pero digo, Alemania de repente también tuvo hiperinflación. son los países serios que habitualmente miramos como modelo. O también lo que estamos, el espectáculo que estamos observando en el Reino Unido, con gente tomándose a golpe de puño para cargar nafta, ¿no? Yo en Argentina cargué nafta ayer y no hice cola. Imitemos lo bueno. De repente tampoco está todo mal, digo, ¿no? Hay cuestiones que tenemos que corregir, por supuesto. Pregunto, ¿dónde sería el ajuste fiscal? Importante, ¿no? Juan Manuel. Bueno, primero voy a citar un informe del BID del año 2018. Dice que la ineficiencia técnica del gasto público en Argentina son 7.1% o 7% del PBI. O sea, se gasta mal. Ineficiencia técnica del gasto público. ¿Cómo, digamos, lo explica el BID? En salarios más altos que paga el empleo público. Es decir, por un mismo trabajo en el empleo privado y en el empleo público se gana más en el empleo público. Esa tasa de sobresalario. No estoy diciendo que hable del exceso de empleo público. Por el otro lado, bueno, mala asignación de subsidios, es decir, asignación de subsidios a gente que pudiera pagarlos, ¿no? Claro. Sí, como viene ocurriendo. Exacto, como viene ocurriendo. Y también otro punto que genera ese 7% de ineficiencia técnica en el gasto público es, digamos, falta de transparencia en las compras del Estado, licitaciones poco transparentes, etc. O sea, me parece que hay tela para cortar. De hecho, el propio ministro Guzmán en el primer semestre, como decía Diego, lo hizo, ¿no? El déficit primario hasta agosto creo que fue de 1 punto del PBI, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que plantea? A fin de año va a ser 4 puntos el déficit primario, así que se va a dar rosca al gasto y va a haber un déficit de 1,3 billones de pesos más. Ahora, ¿cómo, digamos, generamos el clima para que todos esos recursos que van a, digamos, dejar de ser, digamos, utilizados por el Estado, digamos, traccionen en el sector privado? Bueno, fomentando la inversión, que crezca la oferta, ¿no? Es decir, Argentina en este contexto... La oferta de trabajo. La oferta de trabajo y la oferta de bienes y servicios. Digamos, Argentina en este contexto no puede generar trabajo cuando tiene una inversión promedio de 15% del PBI. O sea, Argentina mantiene, digamos, la maquinaria, mantiene las herramientas, mantiene los edificios, pero no crea nueva inversión. O sea, porque, digamos, se invierte, digamos, al mismo nivel que las depreciaciones, que lo que se en gasta, algunos casos menos. ¿no? Claro, entonces, bueno, hay que hacer reformas para que haya un shock de oferta, para que los empresarios empiecen a ofertar más bienes y servicios, empiecen a crecer, demanden trabajo, inviertan más del 15% del PBI. Entonces, por eso digo, una reforma impositiva tiene que ser parte de este paquete. Tiene que ser parte de este paquete una reforma laboral, por lo menos, no digo quitarle derechos a la gente que ya está empleada, sino para los incrementales, porque que me digan... Incrementales es la gente que se incorpora al mercado laboral. Que son la mitad de la gente que trabaja. Ahora, hay un punto, vos Diego planteabas el tema del costo social. El costo social ya lo estamos teniendo, con la gente que no tiene trabajo, que está en negro. Por eso... Por supuesto, 4 de cada 10 trabajadores en Argentina trabajan en negro y eso es un dato de la realidad, digamos. Respecto a los datos que daba acá Juan Manuel, son datos que evidentemente se pueden corregir, pero son marginales. O sea, corrigiendo esa ineficiencia del gasto público, no vas a hacer el recorte que necesitas para provocar este efecto que se plantea respecto a la inflación. El grueso del gasto en Argentina son los subsidios económicos a la energía y al transporte. Sí. Ahí es el recorte. Ahora, y el otro ítem grueso
es el empleo. Entonces, Bueno, pero si no- tocas el empleo, dejas gente en la calle. Si tocas los subsidios, aumentan las tarifas. Y después eso va a impactar inmediatamente Ahora, los pero precios. ¿coincidís en que hay gente de más en el Estado a nivel nacional, provincial y municipal? Yo creo hay que sí, que un evidentemente exceso el de Estado empleo está público. sobredimensionado. ¿Y ahí Por qué su- hacemos, Por supuesto. entonces? Después podemos empezar a pensar dónde está sobredimensionado. Pero evidentemente podemos bien. coincidir en que está sobredimensionado. Ahora, repito, para hacer un ajuste radical y fuerte en los términos en que esta teoría plantea, para hacer una fuerte reducción del gasto que impacte en los precios, hace falta hacer un recorte en 2 ítems que son muy sensibles. Uno es los subsidios económicos a la energía de transporte y otro es el empleo público. Los dos tienen incidencia tanto en el empleo como en la inflación, por lo menos de entrada. Entonces estamos hablando de un shock que de entrada va a generar desempleo y va a generar un fuerte salto en los precios. Lo mismo sucedería si hoy sacamos el Claro. cepo al dólar, Sí. ¿no? Porque se habla tanto del cepo al dólar, que fue una medida heredada por este gobierno, pero si hoy el cepo no existiera más, evidentemente el salto en la cotización del dólar oficial impactaría en las exportaciones y en las importaciones. Bueno, y porque eso el problema evidentemente de fondo, claro. pega después en el nivel de precios. Entonces la salida de esto no es agradable. Seguramente alguien va a tener que algún día tomar las decisiones. Yo creo que las prioridades del gobierno hoy son, como bien decía en un momento Juan Manuel, no lo escuchás al gobierno hablar de inflación y sí lo escuchás hablar de Fondo Monetario, porque la prioridad de Guzmán hoy es cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, evidentemente. Por eso había iniciado este sendero de gasto público a la baja, para hacer buena letra, Claro, porque pero- evidentemente hay que mostrar sustentabilidad para poder pagar el fondo, ¿no? Y para eso hay que bajar el gasto. Ahora, el tema yo creo es cómo financiás la transición. O sea, mi opinión es que sobra gente en el sector público, esa gente que sobra se tiene que insertar en el sector privado, eso lleva un tiempo, el tema es cómo financiás esa brecha, ¿no? Bueno, tampoco es cierto que, primero, no es cierto que el gasto al final del año va a ser el 4%. El déficit fiscal, el informe de Melconian de esta semana habla de Melconian, estoy diciendo que no es oficialista, de un 3,3% en el peor de los casos, ¿no? Hay que ver después si el gobierno se anima a gastar tanto Claro. en 2 meses. Y después, tampoco es cierto que la inversión está cayendo. El informe de Ferreres de esta semana dice que la inversión en julio creció un 26%. ¿Pero en qué rubros, por ejemplo? Bueno, la verdad que habría que ver el informe en detalle, pero en general la inversión está creciendo a un buen ritmo de prepandemia. Obviamente lo ideal sería crecer al ritmo de 2017, 2016, pero la economía empieza Claro, a ver digo- una lucecita al final del túnel. Porque si no nos quedamos con esta imagen de que todo está mal, y no es cierto eso tampoco, no es cierto que todo está mal. Por supuesto que tomar medidas, A ver, pero el que tiene que tomar las medidas también tiene que lidiar con un montón de cuestiones. No es y de vuelta, pensando que hay personas en el medio, ¿no? Que la Sí, economía sí, son bueno. personas. Juan Manuel, en este contexto puede haber un crecimiento de la inversión fuerte necesario para absorber a la gente que está en negro, a la gente que está sin trabajo. No, yo creo que no, porque si vos hablas con los empresarios no pueden ganar plata. No es un buen lugar Argentina para hacer negocios. No ves que nadie venga de afuera a invertir a Argentina. Por lo tanto, no va a mejorar las perspectivas en el corto plazo. Ahora, volviendo un poco al tema, ¿no? Por ejemplo, mira, yo la semana pasada charlaba con alguna gente del país vecino de Chile. Me decían, ellos el año pasado utilizaron algún programa muy parecido a lo que nosotros llamamos el IFE. ¿Sabes cuánto se daba para las familias? $600. ¿Sabés cuánto sería el IFE 4 que anunciaría esta semana el gobierno y que se actualizaría a 15.000 pesos? Si nosotros lo pasamos a dólar blue, son $77. O sea, Argentina está quebrada, no puede hacer ni asistencialismo social. O sea, todo esto de meter la gente adentro, este modelo no ha funcionado. ¿No? Un país donde muchas veces decimos, no, Chile neoliberal, no hay diferencia entre, o sea, no tiene clase media, sos rico, sos pobre. Fíjate, un IFE de $600 versus un IFE de $77. Ahora, otra cuestión. Respecto a el gobierno y la prioridad de hacer el acuerdo con el FMI. Yo creo que sí había una prioridad por parte de Guzmán, pero que no hubo una prioridad de acordar con el FMI por parte de la política, por parte, no sé si de Cristina, Fernández de Kirchner o de quién, pero lo cierto es que si Argentina hubiese querido acordar con el FMI, hubiese acordado antes, hubiese acordado todo este año y nos hubiésemos ahorrado $5.000 millones, que es lo que le vamos a tener que pagar, que en realidad se lo vamos a pagar con los DEG que vinieron, pero son DEG que hubiesen podido estar para fortalecer las reservas en vez de que, bueno, nos llegaron a un mes y a los otros 2 meses ya los tenemos que estar entregando. O sea, no hubo, digamos, una voluntad política de acordar con el FMI porque Argentina no quiere someterse a ningún plan de largo plazo. O sea, a generar un acuerdo con el perdón, FMI. no coincido con eso. O sea, en una mesa de negociación hay 2 partes.
y en una parte de acá está sentada, el gobierno acaba de acordar con los bonistas, que era todo un entuerto el año pasado, con una aceptación del 99%, que es histórico, con las cláusulas de acción colectiva, etc. Ahora, ¿por qué no se traduce en el ritmo En país esta eso? negociación, y bueno, falta el acuerdo con el fondo. En esta negociación está de un lado Argentina y del otro lado el fondo. Argentina cometió un montón de errores, pero ojo que el fondo le prestó 54.000 millones de dólares a un solo país en un año. Digamos, es la misma cantidad que el fondo le ha prestado a 80 países en el medio de la pandemia. Entonces, el fondo también tiene su propio rollo interno. Sin duda. Por el caso Argentina. Entonces, no es cierto que Argentina no quiso acordar con el fondo este año. De los dos lados se están especulando políticamente. El Fondo Monetario está esperando la elección de noviembre, porque no es lo mismo una elección en la que el gobierno tenga perspectiva de ser reelegido en 2023 que una elección en la que el gobierno vea que su horizonte es 2023, con lo cual el fondo podría esperar tranquilamente 2 años más, hacer un crédito puente para pasar estos 2 años y después sentarse con otro a negociar. No podemos cometer el mismo error que con los fondos buitre de ir a sentarnos y darle todo lo que pidan, porque del otro lado también hubo responsabilidad. No se le puede prestar a un país semejante cantidad de dinero, porque estos problemas estructurales de lo que hablamos de Argentina, Argentina ya los tenía cuando el fondo le prestó. Sin duda, tenemos que ir cerrando. El problema con el fondo es un banco público supranacional que utiliza el dinero de los contribuyentes, entonces no hay un criterio de eficiencia. Les agradezco el tiempo. Acá yo diría, tenemos grandes desafíos, empresas que se han ido del país, gente que se quiere ir del país. Evidentemente tenemos que identificar qué ideas aplicadas generan un giro que a mi juicio tiene que ser de 180 grados, ¿no? Sí, lo resuelve la política, lamentablemente. Bueno, claro. La política aplica ideas. Estimados, gracias. Para mí un gusto generar este espacio para Gracias por el la invitación, intercambio de Ana. ideas, Gracias, tan Ana. necesario. Pausa y último bloque, ya venimos. Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosanchezsalas.com.ar. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. Lorena Barrau, Estética y Spa. La mejor tecnología en tratamientos faciales y corporales no invasivos. Los mejores resultados en pocas sesiones. Las últimas tendencias a nivel internacional. En Instagram, Lorena Barrau.